¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Hay muchas remembranzas de la historia de Jesús. Hay diversas maneras de cómo transmitir los acontecimientos de lo que Jesús vino a hacer a esta tierra, de lo que Jesús vino a hacer en este mundo. Todo eso nosotros damos cuenta, que lo celebra el mundo en una semana, pero ¿qué pasa después de esa semana? ¿Qué pasará de ese recordatorio maravilloso de lo que Jesús vino a hacer en este mundo? Y esa es una pregunta que tienes que hacerte tú, que tenemos que hacernos todos. ¿O seremos que solo nos hacemos por momento de moda las cosas de Dios, de cómo Él se manifestó al mundo, de cómo fue anunciado la venida de Jesús? Quiero recordarte algo. Desde el corazón de Dios, historias maravillosas. Hay un profeta que proclamó 700 años antes del nacimiento de Jesús. Proclamó 700 años antes del nacimiento de Jesús. Le fue revelado que iba a venir ese niño de una virgen, que iba a venir ese niño, iba a ser conocido por un nombre como Emmanuel, el Dios con nosotros. Iba a ser conocido también por ser un admirable, un Dios fuerte, un Padre eterno, un príncipe de paz y todas las cosas hermosas por lo cual iba a ser él conocido, admirable, un consejero. Pero también a Isaías se le reveló que los padecimientos, los dolores, el rechazo que iba a recibir Jesús de las personas. Y esa profecía no solamente llegó, esos acontecimientos no solo iban a llegar en el momento de la vida de Jesús, sino que hasta estos tiempos han pasado tantos tiempos ya, desde que Jesús vino, más de 2000 años, y sigue manifestándose el rechazo de Jesús, el rechazo de querer confundir y presentar de otras maneras a Jesús para no mostrar el plan perfecto de él. Pero Dios se lo mostró a Isaías, se lo reveló 700 años. Han pasado ya 2700 años y algo, y la misma historia sigue caminando, sigue la historia desarrollándose de él y todo lo que viene y va a acontecer de que Jesús habló de este mundo. Hay un plan maravilloso de parte de Dios, pero también hay un problema en esta tierra, que nosotros seguimos siendo oídos sordos. Tenemos ojos y no queremos ver. Tenemos oídos, no queremos escuchar. No ponemos atención desde el corazón de Dios, maravillosas historias que Él quiere mostrarnos en la vida. Hay un montón de testimonios de hombres que en esta tierra pasaron, nacieron quizás en una familia donde no fueron quizás muy valorados, quizás sin papá, quizás sin mamá o quizás sin ninguno de los dos, y vivieron con un tío o con una persona que no tenía ningún parentesco sanguíneo, pero estas personas se les fue revelado un día de parte de Dios que eran importantes en esta tierra. No que sus padres no eran importantes, no que los familiares no eran importantes, no que Dios ignora tu dolor o dices o piensas que Él no conoce tu sufrimiento, sino que nos hace ver más allá el porqué de las cosas para que nosotros lo conozcamos, el por qué pasan las situaciones, porque quizás sin ese dolor nosotros no hubiésemos conocido a ese Dios Salvador que fue revelado hace más de 2000 años y que nosotros hoy podemos entender cómo en el plan de Dios, en el corazón de Dios, hay una historia que ha querido formar en tu vida. En el corazón de Dios hay una historia que quiere hacer contigo y conmigo.
Yo tengo que empezar a ver mi historia, tengo que empezar a conocer el plan de Dios en mi vida, por qué las razones de las cosas que pasan en el entorno de mi vida. Yo recuerdo, y haz memoria tú de tu vida. Yo recuerdo que cuando yo nací me contaron mis padres que el que estaban esperando era otro, no era yo. Ese otro que nació antes que yo, pues murió. Ni nació, no que murió en el vientre de mi madre. Pero Dios en el plan de él ya sabía que yo tenía que venir a esta tierra. Él tenía un propósito conmigo. Recuerdo que cuando estaba pequeño, nací ya que de 6 7 años, pues mi padre me llevó al centro de la ciudad y se olvidó de mí por estar vitrineando y me dejó solo y me perdí en el centro, en el bullicio del centro de la capital. Pero ese niño en el plan de Dios llegó a la casa y no me perdí. Dios mismo me llevó a ese lugar. Utilizó recursos de ese niño perdido y el padre preocupado porque había perdido a su hijo. La familia enojada porque el niño lo habían perdido. Pero Dios llevó a ese niño. Había un plan. Recuerdo que cuando tenía 12 años, yo iba a subir a un autobús. Y en ese autobús, queriendo agarrar un transporte público, me subí por la parte de atrás y la puerta cerró y me agarró el pie. Y me botó. Y recuerdo que la mochila, el maletín, el bolso que llevaba atrás de la escuela, del colegio, donde llevaba todas las cosas, mis artículos de la escuela, caí hacia atrás. Y esa mochila cubrió mi cabeza. Y Dios me preservó. ¿Qué Dios está haciendo en tu vida? Que te está revelando, que te ha preservado para un plan especial que Él tiene contigo. Es hora que nosotros pongamos atención al plan especial que Dios trajo a este mundo para que nosotros le conozcamos y ha permitido que pasemos diversas situaciones para que reconozcamos que hay un Dios que tiene un plan superior a nuestros dolores, a nuestras necesidades, a nuestras falencias, para que nosotros no nos llenemos de gloria, no nos jactemos, sino que reconozcamos que el Señor Jesús vino a este mundo para que nosotros conozcamos al Padre Celestial y tengamos el regalo inmerecedor de la vida eterna. Es el tiempo que abras tu corazón y conozcas la historia que Dios está formando en ti.